ella quería ser perfecta, perfecta. Y nada más, solo quería la perfección. Había probado todo habido y por haber. Ya decidida, cansada de tantos fracasos, tantas cremas, tantos ungüentos, tantos elixires. Solo para ser una chica más de la escuela, cansada decidió probar con una recomendación. Visitar a una bruja, supuestamente, la más poderosa de todo el pueblo. Al escuchar de ella pensó que no era más que cuento de vieja chusma. Pero estaba más que desesperada por ser la imagen de la perfección. La supuesta bruja vivía muy alejada de la aglomerada casa que conformaba el pueblo, pero después de una hora de caminata llegó a ese lugar. La casa carecía de mucho lujo, pero era más de lo que ella esperaba. La bruja tenía manos huesudas y la piel muy pálida, pero no se dejó ver la cara. La bruja le preguntó: ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar para ser perfecta? Ella le contestó: hasta donde sea necesario, la perfección no tiene límites. La bruja sonrió y dijo: si estás tan segura, entonces necesito ciertos ingredientes para el sortilegio. Para tener la piel hermosa necesito una muestra de la carne de la persona con más hermosa piel que conozcas. Para tener un cabello hermoso tráeme un pelo de la persona con más hermoso pelo que conozcas. Para asegurarte de que todo salga bien necesito una gota de sangre de la persona más hermosa que conoces. Calma, que no hay apuro. La chica sonrió y dijo: mañana te traeré todo. Ella sabía quiénes eran las elegidas para su recolección. Eran las 3 personas objeto de su envidia y enojo. Sabía qué tenía que hacer. Se fue de la casa de la bruja, repitiendo: ¿quieres una muestra? Te traeré más que suficiente para ser perfecta. Llegó a su casa, tomó un cuchillo y otros objetos que creyó útil, y fue a recolectarlos. A la de piel perfecta, la apuñaló 7 veces asegurándose de que no muriera, entonces le arrancó la lengua. A la del pelo perfecto, la estranguló y luego le arrancó el cuero cabelludo. Y a la más hermosa le cortó la yugular y llenó una botella. La pobre chica preguntó: ¿por qué? Y ella le contestó sonriendo: la perfección tiene un costo. Al día siguiente fue con la bruja, que ya tenía el sortilegio listo en una olla. Ella le dijo: aquí están los ingredientes. La bruja los agregó y dijo: perfectiose dat cost, y un denso humo salió de la olla. Este rodeó a la chica. Primero se sintió bien, pero de repente empezó a sentir un dolor inmenso en todo su cuerpo, y podía notar cómo se desvanecía. Empezó a gritar: ¿por qué? La bruja, mostrando la cara con cuencas vacías y un cráneo casi sin piel, le respondió: querías ser la imagen de la perfección, pero se te olvidó que la perfección no existe. Esta historia comenzó en el extinto subreddit Animamon con la usuaria Estella 5555, que posteó lo siguiente: les tengo una pregunta a todos los que están en este subreddit. ¿Recuerdan una webserie llamada Legende de la Bime Bleu? Tengo recuerdos de haber visto esta serie web animada por el 2006 o 2008 en YouTube, la cual trataba de una chica, que su nombre era Amelie, que vivía en una pequeña ciudad similar a la plage de Salexia, pero con el nombre de Valle de Perle, en donde se contaban leyendas y rumores sobre sirenas que buscan personas para llevarlas a las profundidades. La protagonista se embarcaba en una investigación para buscar a su primo desaparecido, pero esta no iba sola, ya que la acompañaban una amiga de la infancia y su hermano, quienes se unen a su causa.
Mientras en el fondo del mar, estaban unas 3 sirenas que intentaban sabotear la investigación de Amelie al lado de sus secuaces, una nutria de mar, una mantarraya y un delfín. Recuerdo que su animación era de baja calidad, que parecía una cinemática de un juego de PlayStation 2, o como si fuera una versión de bajo presupuesto de la serie animada de Rayman, todo hecho por probablemente solo una o dos personas. La trama de la serie era interesante, pero con momentos tan extraños y grotescos. Y pensar que para ese momento tenía como 7 u 8 años cuando la vi por primera vez. Si tienen información o tienen una experiencia similar a la mía, pueden compartirlo en los comentarios de este post. Rayman Fan 1994. Ahora recuerdo esa serie. Era muy incómoda de ver no solo por la animación, sino por la conducta de uno de los secuaces de las sirenas. Específicamente el delfín, creo que él se llamaba Delmore, que actuaba mucho como un pervertido hacia la más joven de las 3, incluso al punto de que sus propios compañeros sintieran desagrado por su comportamiento lascivo. Definitivamente, Legende de la Bible no era para niños. Hace unos días, decidí buscar la serie para recordarla, pero no encontré ningún rastro de la serie. Creo que fue borrada de YouTube junto con la cuenta que la subía, el cual se llamaba La Muerte Studios. De 31 S1 Bell. La Muerte Studios. ¿Hablan de Legende de la Bible? Por Dios, esa web show. Pensé que nadie más la recordaba. Hace tiempo que no la veía e intenté hacer lo mismo que Rayman Fan 1994 sin ningún resultado alguno. Recuerdo que la última vez que la vi fue por 2012, antes del cierre del canal por causas desconocidas. Rayman Fan 1994, ya somos como 3 personas que recuerdan ese espectáculo. Pero, aún así, no estoy seguro de saber si realmente pude haber visto eso o solo es mi mente jugándome una broma. Reinhard 0x7 1988. Yo tal vez tenga la respuesta del por qué la serie ya no está. Hace tiempo conocí a Dan Moreau, el creador de la serie, durante mi etapa universitaria en 1993. Él era un tipo muy raro, obsesionado por crear una serie que fuera inusual, siendo como consecuencia que algunos estudios de animación se negaran a realizar su idea. Ahora con su última opción, la estrenó en YouTube en el 2006. Todo iba bien para él y yo, ya que, si no se han enterado, yo también me involucré en la serie como animador, hasta que un día, simplemente desapareció hasta ser encontrado muerto en una bolsa de basura. Me dijeron que se suicidó, pero sospecho que fue asesinado por alguien que hasta la fecha no se ha identificado. El infierno de Tomino es el nombre de un poema japonés. Se dice que debes leerlo solo en tu mente, nunca en voz alta. Quien llegue a leerlo en voz alta será responsable de sus acciones. El infierno de Tomino fue escrito por Yomata Inuiso para un libro llamado The Artist Like a Rolling Stone y fue incluido en la 27ª colección de poemas de Saiso Yaso en 1919. No es seguro cómo empezó este rumor, pero deja la advertencia de que a quien lea el poema en voz alta le sucederán cosas terribles. La historia se hizo popular en el sitio web japonés 2CH, en donde varios usuarios publicaron fotos y vídeos de ellos leyendo el poema. Hubo muchos usuarios que dijeron que nada sucedió, pero también hubo varios temas en los cuales el usuario no regresó para comunicar los resultados. Me parece que es más escalofriante que alguien respondiendo que se enfermó o un pariente suyo murió. Pero si llegases a leer el poema en voz alta, lo más preferible sería que lo leyeses en japonés. Tomino no Higoku, el infierno de Tomino. Su hermana mayor vomitó sangre. Su hermana menor vomitó fuego. Y el lindo Tomino vomitó esquirlas de vidrio. Tomino cayó al infierno solo. El infierno está envuelto en oscuridad e incluso las flores no crecen. ¿Es la persona con el látigo la hermana mayor de Tomino? Me pregunto de quién será ese látigo. Golpea, golpea, sin golpear. Un solo camino del infierno familiar. ¿Lo guiarás al infierno en tinieblas?
Hacia la oveja de oro, hacia el ruiseñor. Me pregunto cuánto habrá puesto en el bolsillo de cuero para la preparación del viaje al infierno familiar. La primavera está llegando incluso en el bosque y el arroyo, incluso en el arroyo del infierno en tinieblas. El ruiseñor en la jaula, la oveja en la carreta, lágrimas en los ojos del lindo Tomino. Llora, ruiseñor, por el bosque lluvioso. Él grita que extraña a su hermana pequeña. El llanto reverberó por todo el infierno, los pimpollos de peonías florecieron, haciendo círculos en torno a las 7 montañas y los 7 arroyos del infierno, el viaje solitario del lindo Tomino. Si están en el infierno, tráemelas, la aguja de las tumbas. No voy a perforarlas con la aguja roja, en el hito del pequeño Tomino. La tarde arreciaba para dejar paso a la noche cuando el último cliente abandonó la consulta, ubicada en una finca rústica, alejada pero bien comunicada con la ciudad. El cliente, un poderoso empresario de la construcción, entró en su Mercedes con un semblante mucho más relajado del que mostraba tan solo media hora antes. La pitonisa tenía gran culpa de esto. Lo que desveló a su cliente, en cierta manera sosegó la preocupación matrimonial y de herencias que le traía por la calle de la amargura. La débil llovizna era un atisbo de la gran tormenta que se avecinaba. Cuando el Mercedes salió de la finca, el conductor no llegó a ver a la persona que cruzaba la entrada a pie. El coche desapareció por la carretera. La puerta automática de la entrada se cerró lentamente. Egudivis Pérez se hacía conocer como la pitonisa del collar. Gozaba de enorme fama en el país. Tenía varias líneas de tarot y consultas franquiciadas en varias ciudades importantes desde hacía pocos años, concretamente, desde que ayudó a una condesa afamada en la prensa rosa y en la vida social de la actualidad. Su prestigio subió como la espuma, su dinero en el banco también. Aunque era una mujer entrada en años, coqueteó con varios actores y famosos que la visitaban para conocer su futuro y su suerte. Y ahora disfrutaba de la vida gracias a su popularidad. Solo pasaba consulta por miles de euros a personas que pudiesen pagar tal cantidad. Y no le faltaban clientes. La pitonisa se valía de un collar de diferentes avalorios, por lo general gemas talladas de distintos colores. Se sentaba en una mesa tapizada con un extraño paño de colores dorados y pedía a su cliente que se pusiera el collar. El cliente obedecía. Tras exactamente un minuto, retiraba el collar del cuello del sujeto y se lo ponía a ella. Varios segundos de silencio, y algún que otro espasmo. Hablaba sobre lo que el collar la transmitía del futuro del individuo. Al principio, ella misma sabía que era una falacia. Pero también sabía que no le gustaba trabajar a las órdenes de nadie, y que por ese método se ganaba mucho dinero. Se inventaba un futuro verídico para sus clientes, por lo general, muy positivo, lo que les hacía vivir mejor. La vida es de los listos, dijo guardando un fajo de billetes de 100 euros en la caja de caudales. Cuando se dirigía a cerrar la puerta de la enorme y lujosa vivienda, se percató de la presencia de aquel hombre que se secaba las suelas de los zapatos negros en el felpudo de la entrada. Egudivis miró a aquel tipo de bombín achatado y de levita negra. Unas diminutas gafas redondas descansaban en una nariz de suaves curvas. Cruzaron la mirada. Perdone, pero la consulta está cerrada. Además no atiendo a nadie sin cita previa. Un guante blanco como la seda desapareció en el interior derecho de la levita para reaparecer poco después con un voluminoso fajo de billetes. La pitonisa advirtió que aquel tipo la estaba mostrando más dinero que el que ella tenía en su caja de caudales. Eran billetes de 500. Pase, por favor, hizo un ademán invitando al desconocido. La consulta es en la segunda puerta a la derecha. Con paso firme, el nuevo cliente avanzó y entró en la sala. El tipo del bombín pareció inmutarse ante la llamativa decoración de la sala. Todos los clientes quedaban boquiabiertos al ver aquella habitación. Una estatua de Zeus iluminada por rayos ultravioletas, decenas de esferas con rayos dentro, relojes de arena de todos los tamaños que se daban la vuelta automáticamente. Y un sinfín de objetos propios de un museo de ciencias. Pero el cliente se sentó sin prestar la mínima atención a lo que le rodeaba. Apoyó su barbilla sobre las dos manos, y sus codos sobre la mesa. Parecía mantener la mirada fija. La pitonisa se sentó enfrente. Encendió una barrita de incienso y la colocó en un soporte especial de marfil. ¿En qué le puedo ayudar?,
Dicen que usted ve el futuro, que tiene verdaderos poderes. En efecto, imagino que por eso habrá venido. He venido para eso. Pero tengo un problema. Yo presiento que usted es una estafadora sin escrúpulos. Y le seré franco, pienso que usted no merece ni la leche maternal que ha ingerido en su más tierna infancia. La pitonisa, de ser otro cliente, le habría echado a patadas. Pero mantenía fija la mirada en el fajo de billetes que había en la esquina de la mesa. Su mente estaba ocupada en dos tareas: responder a ese tipejo y calcular cuánto dinero habría aproximadamente en el fajo. ¿Por qué cree eso?, dijo con voz parsimoniosa. Quizás también yo tengo poderes. Pero no he venido a charlar con usted. He venido a hacer un trato. Si me demuestra que usted realmente tiene un don, con una predicción de sí o no, le daré todo este dinero. Si no lo hace, dé usted por terminada su carrera como bruja circense, dijo con la mirada aún fija en su interlocutora. Egudivis se revolvió en su sillón. Pensó en el inmenso beneficio y en las ridículas pérdidas. Ya había oído amenazas similares, pero sabía que sus clientes habituales tenían fe ciega en ella y que un tipo así poco o nada la iba a desprestigiar, por mucho que fallase en su predicción. Le demostraré mis poderes. La pitonisa sacó de su batín el famoso collar y lo extendió en la mesa en el espacio que había entre ambos. Se percató de que aquellos ojos la seguían observando, haciendo caso omiso al ritual del collar. Dígame. ¿Qué quiere saber? El tipo sacó de su levita un reloj dorado atado a una cadena. Abrió la tapa. Las 19:50. Acto seguido, guardó el reloj y sacó con el mismo movimiento una estilográfica negra. Liberó un billete del fajo y escribió durante unos segundos en el reverso del papel de color violáceo. Guardó el billete debajo de su zapato. De nuevo, cogió otro billete del fajo y se lo ofreció a la vidente junto con la estilográfica. La pitonisa observó con perplejidad. He escrito algo en el billete que estoy pisando. Quiero que escriba en el billete que le he entregado si lo que yo he escrito va a suceder o no. Escriba sí o no. Recuerde las condiciones anteriormente pactadas. Este merluzo está loco, pensó Egudivis tomando el billete y la pluma estilográfica. También pensó en que todo aquello era ridículo. Era como jugar a rojo o negro. Pero había mucho dinero en el color ganador, y ninguna pérdida si fallaba en la predicción. Cogió el collar y comenzó el ritual. Gracias a la gran longitud de este, pudo ponerlo sobre su cliente sin retirar aquel anticuado sombrero de alas tan cortas. El tipo seguía con la mirada fija, sin dejar adivinar ningún sentimiento en su rostro. Tras el minuto de rigor, la pitonisa se puso el collar. Fue la primera vez que sintió algo que no dejó trabajar su imaginación, incluso en algo tan fácil como pensar una respuesta afirmativa o negativa. El collar la transmitió oscuridad. Su mente solo pensaba en el vacío del color negro. Se estremeció y se quitó rápidamente el collar. La sensación desapareció con él. Apoyó la mano en el billete y escribió. Dobló el dinero y lo guardó en su bata. Bien, ya está hecho. ¿Y ahora? Solo espere unos minutos para que veamos si usted va a llevarse un montón de dinero gracias a sus poderes, o por contra, su carrera termina. Creo que se llevará una sorpresa, amigo, dijo tratando de intimidarlo. Al no recibir respuesta, guardó silencio. El hombre seguía firme. A los pocos minutos, volvió a sacar el reloj. Las 20. Enséñeme su predicción, por favor. La pitonisa sacó el billete y lo abrió. Sí. El rostro del individuo no se inmutó. Se limitó a agachar el brazo y alzarlo de nuevo con un billete de 500 euros doblado. Lo tiró a la mesa, muy cerca del billete de la pitonisa. Egudivis abrió el billete entre las 19:50 y las 20. Usted escribirá no en un billete de 500 euros. Antes de leer la frase, la pitonisa miraba el billete como un mileurista aficionado mira su boleto de la primitiva poco después del sorteo para cotejar los aciertos. Cuando releyó por tercera vez esas letras rugosas, comprendió que no solo había errado en su predicción, sino que además había caído en una trampa, puesto que respondiendo no también habría fallado. Se enfureció y su intención ahora sí era echar a patadas a aquel payaso que la había hecho perder el tiempo. Levantó la mirada y lo que vio le hizo sostenerla.
Los ojos del cliente parecían brillar. Diga adiós a su carrera. No crea que me va a crear problemas suficientes como para lograr lo que dice. Usted me ha engañado, dijo mirando aquellos extraños ojos tras unas delgadas gafas. Usted engaña a las personas por dinero. Además lo hace del mismo modo que yo lo hice con usted. Usando paradojas estúpidas que siempre la aseguran ganar y acertar en cierta medida en sus bastardas predicciones. ¿Está chalado? Decidió levantarse y acabar definitivamente con aquello. Echaría a aquel cretino de su propiedad. Pero antes de poder ejecutar ese movimiento motriz, quedó paralizada. Los ojos de aquel individuo eran dos fogones. Era como mirar una chimenea en el apogeo de una combustión. Notó el calor en su cara, proveniente de aquellos ojos y de aquel rostro limpio de sentimientos o de emociones. Gritó. Pudo observar cómo salía humo de debajo de su bata. Poco después, eran pequeñas llamas. Chillaba y se retorcía en su sillón. Cada segundo que pasaba, se incendiaban nuevas partes de su cuerpo. Siguió gritando hasta que una llamarada salió de su garganta. El hombre de la levita seguía sentado, con sus ojos negros observando cómo aquella mujer ardía para pocos segundos después, apagarse. Todo lo que quedaba de ella era la calavera sobre espesa ceniza gris. Las piernas intactas colgaban del sillón. Lo único que aún ardía era el billete de 500 euros. El hombre se levantó, colocó la silla y abandonó la casa con el mismo paso lento pero firme con el que entró. Se perdió entre la oscuridad y las grandes y afiladas gotas de lluvia. La muerte, ante ella todos somos iguales, pero a veces se lleva a la gente muy temprano. Mi bebé, mi amado hijo, sin tan siquiera haber podido ver su rostro, escucharlo llorar en el parto, murió. Pero aún recuerdo cuando sus pequeños pies golpeaban y se movían dentro de mí. Recuerdo a mi madre acariciar mi cabello, darme abrazos, conversarme. A mi padre ser amoroso, servicial, él hacía todo lo que estaba a su alcance por nosotros. Los únicos seres a los que he querido de verdad los traicioné. Me enamoré de un chico, para la decepción de mi padre me fui de casa, papá murió de depresión y mi madre, por sustentar la casa, murió en su trabajo. Esto lo acabo de saber hace una semana, llevan años muertos y yo su única hija, ni siquiera estuvo en su funeral, terminaron siendo tirados a una fosa común, en la cual ahora están irreconocibles, ni siquiera les podré dar sepultura. Él arruinó mi vida, prometió amarme pero solo estaba conmigo por lo que le podía dar. De eso me doy cuenta ahora cuando quedé embarazada él y se puso histérico. Solo lo quería abortar, logré separarme de él pero igual logró encontrarme y de un solo golpe le quitó la vida a mi amado bebé. Él está en la cárcel, pero no es suficiente, arruinó mi vida y si no fuera por él no hubiera dejado a mi familia, además mis padres estarían vivos y no hubiese tenido que sufrir por mi hijo. Pronto mi remordimiento acabará, el cuchillo toca mi piel mientras mis venas se destruyen al paso del instrumento y mi sangre sale como mi conciencia de mi cuerpo. Los días son tan tristes sin gente, suelo observar hacia afuera verlos, tan alegres, ojalá yo pudiera estar así. La misma rutina, la misma gente, los mismos reclamos, el mismo atardecer, el mismo amanecer, antes me parecían mágicos, ahora son tristes, pero hermosos. El atardecer, su penumbra cubre el valle, los árboles, las flores tan bellas en la penumbra presenciarán mi muerte. El silencio del valle parece estar adecuado para este momento. Recuerdo a mi familia cuando estábamos aquí, cuando cenábamos en este valle. Me estoy consumiendo cayendo entre hermosos recuerdos, pero también en mis remordimientos y temores. La oscuridad, el gran silencio, miles de recuerdos confusos, me estoy muriendo. La confusión total, recuerdos que no son míos, rostros que no son míos. Mi padre y madre desapareciendo en lo alto de esas imágenes. No puedo verme, estoy confundida, no siento mi cuerpo. Despierto, me puedo mover pero no siento mi cuerpo. Este mundo es tan horrible, veo a aquellos niños desnutridos, abuelos abandonados, personas llorando con moretones, es horrible. Miles de recuerdos horribles de la gente, ¿dónde estoy?
La oscuridad se volvió a tornar, una indescriptible voz en mi mente dijo, en ninguna parte. Comencé a escuchar voces, y pude volver a ver, estaba en un hospital. Me habían salvado a tiempo. Una enfermera entró, me miró y fue a buscar a alguien, mis padres entraron, me abrazaron y acercaron la cuna de al lado mío, ahí estaba mi hijo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No me importa, mi familia está aquí, ¿acaso todo fue un sueño? La voz resonó en mi mente y dijo, ¿eres feliz? Desde hace miles de años, desde que el ser humano empezó a desarrollar su capacidad de razonamiento, se ha estado planteando una duda sobre cómo surgió nuestro universo, quién o qué fuerza sobrenatural nos dio la vida, el origen de todo. Muchas religiones han querido plantear cómo sería la apariencia física y el comportamiento de este supuesto Dios, pero hasta ahora ninguna se ha llegado a acercar a esta. Olviden cualquier cosa que hayan escuchado, y sáquense esa idea de la cabeza de que Dios es un todopoderoso totalmente bondadoso o una especie de juez que decide el mal y el bien, sáquense eso de la cabeza. Nuestro Dios no tiene una forma física definida, pues Él ha optado por usar varios avatares para representarse, aunque Él ha tenido cierta curiosidad y gusto por la anatomía humana, así que este suele ser su avatar convencional. Su mente es algo compleja y difícil de entender, pues Él es un ser superior a todos nosotros. Se podría decir que su mente es como la de un niño el cual posee curiosidad y a la vez quiere jugar. Él no depende del nada, Él no depende de la materia, del tiempo, de las leyes universales, de los límites dimensionales, porque todo esto es solo un sueño casual para Él, una pequeña flama de una vela la cual puede extinguir de un soplido. Nuestro planeta, nuestro sistema solar, nuestra galaxia, nuestro universo, son solo un juguete más dentro de una infinita colección hecha y ordenada por él mismo, juguetes con él experimenta de forma constante, algunos nada más los vigila, otros los destruye, en otros crea eventos los cuales causan gran devastación, incluso a veces le gusta ayudar a los universos brindándoles de algo, en nuestro caso él fue quien nos brindó la inteligencia y las matemáticas. Tan solo piénsalo, que toda tu vida, tu familia, amigos, conocidos, tus logros, percances y todo tu entorno, sean solo fruto de un niño el cual en cualquier momento puede volverlo nada, hacer como si no existiera. También piensa que todo el universo es tan solo una gota más dentro de su mar infinito, que en otros universos tengas éxito y una buena vida, o que tengas una vida miserable, o el peor de los casos, que tu existencia en otros lugares de su infinita galería, ya no existas más, y que todo esto se deba a un niño el cual no está consciente de sus actos, y solo quiere divertirse y tiene curiosidad por las cosas que tiene a su entorno, como cualquier niño, solo que este no tiene algún límite para satisfacer su curiosidad y diversión. Tal vez nuestro universo sufra el mismo cruel destino que algunos, es algo que tal vez pueda pasar o tal vez no, las probabilidades son infinitas, y la mente de este ser es algo que está muy lejos de nuestra comprensión. Esta es una historia que se remonta a mi época en la Universidad de Oregón, en la década de 1980. Eugene era entonces la ciudad universitaria por excelencia y bien conocida como refugio de la cultura hippie sobreviviente de la década de 1960. La contracultura es parte del encanto de la ciudad y la verías en festivales de música locales, mercados de agricultores, en el arte público y en ciertos establecimientos que atendían a la multitud hippie. Fue en un mercadillo de vendedores de carpas un sábado por la tarde de otoño que mis amigos y yo nos encontramos con un hombre que vendía libros y discos antiguos desde la parte trasera de una vieja camioneta de carga Dodge. Fue un día que cambiaría la vida de mi mejor amigo para siempre.
Habíamos estado caminando, cómodos con suéteres de lana y pullovers en el día fresco y nublado, revisando camisas teñidas, abalorios, artesanía de cuero y otros artículos típicos que uno encontraría en estos mercados cuando Neil tiró de mi camisa. La dirección de esa vieja y oxidada camioneta color cerveza de raíz con las puertas traseras abiertas a una lona. Neil llegó a Universidad de Oregón desde Long Beach, California, donde era un operador de radio pirata y trabajaba en una tienda de discos local llamada Record Orchard. Le gustaba mucho la recopilación de discos y algo le llamó la atención que nos llevó a la furgoneta. Subió a la camioneta y se volvió hacia el anciano delgado con el pelo largo y gris y barba sentado en una silla de jardín afuera, liar un cigarrillo de tabaco natural, o eso pensamos. ¿Es una copia del primer disco de Black Sabbath?, preguntó Neil. El hombre terminó de enrollar su cigarrillo y lo selló con su lengua larga y violeta, lo que hizo que Sheila y Rene miraran hacia otro lado, luego encendieron una cerilla y dieron una larga calada al cigarrillo. Creí detectar un olor a marihuana cuando exhaló. Sacó el álbum de un gancho en el costado de la camioneta y abrió la tapa para revelar una cruz invertida, luego sacó el disco y se lo mostró a Neil. Tiene la introducción de bajo completo de Geezer, dijo sonriendo a través de sus dientes manchados de humo y labios estrechos. Véndetelo por $30. Eso era mucho dinero en ese momento. Neil dejó que sus habilidades de intercambio se hicieran cargo. 20, dijo. 25. Sonaba como King de la película Tiburón. El hippie dio otra calada a su cigarrillo, sabiendo que era un trato hecho. Neil quería ese disco. Mire a su alrededor y vea si hay algo más que le guste. También tengo más de lo que ves aquí. Las chicas decidieron seguir navegando a través de las caravanas de comerciantes, pero Neil y yo pasamos un rato hojeando los registros. De vez en cuando, me empujaba para que me fijara en un disco como la versión original de la banda sonora de Air o el álbum Mood de Jimi Hendrix. Neil estaba cautivado, aunque yo me estaba aburriendo un poco. Luego preguntó por los piratas. Ya no vendo piratas de la camioneta, porque la policía me arrestó por eso una vez, dijo el hippie. Pero tengo un montón de botas en mi casa. Si lo dices en serio, puedes echarles un vistazo. Neil lo interrogó sobre álbumes pirateados tan raros como The Film de Pink Floyd y Love in Chicago de Black Sabbath. El hombre se presentó como Reggie y dijo, tengo esos. ¿Por qué no vienes el próximo domingo al mediodía? Embotellaré un lote de cerveza casera, así que estaré en casa todo el día. Dibujó un mapa de su casa a orillas del río Mackenzie en las afueras de la ciudad y Neil estaba extasiado. Esperaba en vano que Neil olvidara esta fecha en el transcurso de una semana de escuela y trabajo en Record Orchard, pero para el viernes, cuando nos reunimos con Sheila y Rene nuevamente en una fiesta de fraternidad, era todo de lo que podía hablar. Así que todos decidimos irnos. Sheila y Rene eran ambas chicas de la hermandad de mujeres. Tampoco era novia, aunque Sheila y yo nos habíamos besado un par de veces. En realidad, ella provenía de una familia de clase trabajadora, rota en Medford y me di cuenta de que esperaba ascender en la escala de estatus en la universidad y casarse rica. Ella no entró del todo en el equipo de porristas, aunque no fue por su apariencia. Sabía que nunca tuve una oportunidad real con ella, pero estaba agradecida por la ayuda que le di con las matemáticas. Renee era hija de un exitoso abogado en Los Ángeles. Para ella, la Universidad de Oregón fue una oportunidad para escapar de casa y una educación de élite en Rancho Palos Verdes. Rechazó Stanford y USC para estar allí. Neil era un niño de cuello azul que creció en el lado equivocado del astillero. Esa conexión con Los Ángeles creó un vínculo con René. Por alguna razón, todos formamos un extraño cuarteto de amigos, pero fuertemente atados. No queríamos dejar que Neil fuera solo a la casa del hippie raro. Cuando llegó el domingo y todos subimos en el viejo Mercedes heredado de René para ir a la casa de Reggie, resultó ser un día sorprendentemente agradable. Era el tipo de día en Oregón en octubre que no querías desperdiciar. La casa de Reggie era en realidad una casa móvil más vieja de doble ancho ubicada en un acre de tierra junto al río Mackenzie. Saliendo de la carretera principal pasamos por un pequeño huerto de avellanas y luego un jardín bien cuidado con una última cosecha llena de calabazas, maíz, tomates y otras verduras.
Había un granero grande, una vaca lechera pastando en la tierra y una casa de bombas junto al río. No es lo que esperaba. Reggie nos recibió y nos invitó a entrar a tomar un vaso de su cerveza casera, que estaba bastante bien. Debo decir que fui el primero en abandonar todo prejuicio sobre el anciano hippie cuando vi el diploma en la pared. Me gradué con honores en química de Berkeley en 1967, dijo orgulloso cuando me vio admirando su credencial. Obtuve mi maestría en química orgánica en UCLA en 1969. Señaló otras credenciales enmarcadas en la pared. Luego Reggie nos llevó a otra habitación en la casa rodante más pequeña, que estaba construida del piso al techo con pesados estantes de madera para almacenar registros. Comenzó a mostrarle a Neil varios álbumes raros en los que pensó que podría estar interesado, antes de llevarnos al resto de nosotros al patio trasero a lo largo de la orilla del río, donde había un barril lleno de hielo y cerveza casera. El estado de ánimo definitivamente se relajó cuando todos comenzamos a disfrutar un poco de beber y Reggie sacó un poco de hierba que había cultivado en su propiedad. René no fumaba y yo tampoco, pero Sheila disfrutó de los favores y todos probamos un poco. Reggie se reveló a sí mismo como un hombre muy inteligente. A veces me lanzaba una mirada, casi como un dardo venenoso, para decirme que no se puede juzgar un libro por su portada. No en Eugene, eso es seguro. Nos estábamos sintiendo bastante bien, riéndonos y escuchando algunas grabaciones increíbles de Carrete a Carrete que Reggie tenía de bandas como The Who, Episode 6 y The Animals cuando Neil salió corriendo al patio. Tienes una copia del álbum de Butcher de The Beatles. El álbum Butcher de los Beatles fue la portada original del disco de 1967, Yesterday and Today. Presenta a los 4 miembros de los Beatles vestidos con abrigos blancos de carnicero, cubiertos de sangre y carne fresca, con las partes desmembradas de muñecos bebés. Se cambió poco después de su lanzamiento luego de una protesta pública por las imágenes. De repente, el humor aireado y jovial de Reggie cambió. Sí y no. Las copias en estas condiciones cuestan como $10,000, exclamó Neil. La cara de Reggie se puso fría. Esta copia, dijo, vale mucho más que eso. El yo de conocedor de récords de Neil salió y comenzó a discutir. Bueno, no es perfecto, puedes ver algunos daños causados por el sol en la cubierta Y. Eso no importa, dijo Reggie con severidad. Algunas personas pagarían mucho, mucho más que eso por ese álbum. Pero no es mío para vender, hombre. Inclinó una de las botellas de cerveza casera y tomó un largo trago, luego dejó escapar un largo suspiro. Es un gran disco para tener en tu colección, argumentó Neil, pero no es tan raro. Mire muy de cerca la portada. Reggie sacó el álbum de la funda protectora de plástico en la que estaba enfundado y luego sacó una foto en color de 8:10 de la portada de la sobrecubierta del álbum. Esta es la copia que la mayoría de la gente tiene del álbum. Mira muy de cerca, hombre. A medida que se animaba, empezó a decir hombre más con un acento ligeramente pétreo, como si su juventud estuviera volviendo. Todos nos reunimos y nos inclinamos para comparar la foto con la portada del álbum. No veo ninguna diferencia, dijo Sheila. Neil estaba empezando a ver algo que el resto de nosotros no, pero no estaba seguro. Mira los ojos de la cabeza de la muñeca decapitada que descansa sobre el regazo de Paul McCartney, dijo Reggie con voz apagada y pesada, como si hubiera respirado el aire estancado de una antigua cripta a través de su laringe para pronunciar las palabras. Mira toda la sangre extra, hombre. Estábamos asombrados por la diferencia y René jadeó incómodo, pero aún así no conocíamos el álbum original lo suficientemente bien como para estar demasiado perturbados. Neil fue una historia diferente. Ahora era claramente consciente de que algo era diferente. Reggie nos miró a los ojos, uno a la vez. Reggie continuó. Esta versión del álbum El Carnicero contiene una versión especial de Novereman. Y algunos dirían, algunos mensajes subliminales. Mira los ojos de las muñecas, te miran fijamente, hombre. Vaya, dijo Neil, esto es genial. ¿Podemos escucharlo? Hizo un gesto hacia el viejo amplificador de válvulas Pioneer y el tocadiscos de la sala de estar. Ningún hombre. No. Este álbum está maldito.
La mirada de Reggie se volvió y se desvaneció en las ramas de la luz del sol astillada que entraba a través de los árboles de arriba. ¿Qué quieres decir con que está maldito?, le pregunté. Entonces Reggie tomó el álbum carnicero de Neil y lo colocó boca abajo en un estante. Encendió un porro y dio una larga calada, antes de pasárselo a Neil para que se lo pasara, y abrió otra botella de cerveza casera para tomar un trago largo antes de continuar. Los Beatles en 1967 eran una banda muy controvertida. Obviamente, hombre. Fueron prohibidos y acosados por la policía, hombre, y estaban recibiendo mucha extorsión por payola en el negocio discográfico. Tuvieron que pagar a los promotores y políticos para evitar ser arrestados por drogas cuando tocaban en diferentes ciudades, hombre. También comenzaron a mezclarse con algunos personajes desagradables, como Process Church y Kenneth Anger y Anton LaVey y tipos así, hombre. Dio otra larga calada a su cigarrillo y luego exhaló lentamente en el aire. Se mezclaron en cosas realmente pesadas, cosas de mala energía, hombre. La mayor parte de esto no significaba nada para mí o para René, pero Sheila era una estudiante de teatro y yo sabía que Neil tenía interés en lo oculto. De todos modos, continuó Reggie, había todos estos satanistas y esas cosas alrededor de The Beatles. Es por eso que comenzaron a hacer símbolos ocultos en los álbumes y las fotos de la banda, hombre. La historia cuenta que algunas de estas brujas se acercaron a ellos y dijeron que podían poner una maldición en el álbum. Por supuesto, los Beatles no querían maldecir a sus fans, hombre. Amaban a sus fans. Pero las brujas dijeron que podían poner la maldición en ciertos discos, copias promocionales, ¿entiendes? De esa manera, los enviarían a todos los tipos de la industria discográfica que intentaron joderlos. Nunca había escuchado esa historia antes, dije. René se veía un poco incómodo, así que decidí interrumpir la historia de fantasmas. Quiero decir, sé que Lucky in the Sky with Diamonds trata sobre el LSD, y sé las historias sobre Paul que supuestamente murió en un accidente automovilístico y como algunos parecidos ocuparon su lugar en la banda, pero nunca escuché este antes. No mucha gente lo sabe, hombre. Reggie estaba hablando más tranquilamente ahora. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Sheila. Solía ser ácido, allá por los años 60. En aquellos días no creíamos que fuera tan malo, y honestamente, hombre, dijo Reggie casi como si estuviera en un confesionario, hice ácido bueno y limpio. Había muchas cosas malas por ahí, así que pensé que era lo correcto para que la revolución produjera buen ácido y ayudara a la gente a cultivar buena hierba. De todos modos, así fue como llegué a conocer a personas involucradas en todo el Laurel Canyon, la escena de las drogas de celebridades. Los tipos como Jim Morrison solían pedir mi ácido a pedido. Fue genial, pero también tenía el lado oscuro, hombre. Todo eso de la familia Manson, Spam Ranch y la iglesia de Satanás y todo eso. Por eso salí de esa escena. ¿Vendiste drogas a los Beatles?, le pregunté. No, hombre, pero conocí a mucha gente en el mundo del espectáculo. Hubo un tipo que estaba realmente en lo alto de Capitol Records que me contó la historia y conocí a uno de los tipos al que le enviaron una copia maldita y un amigo mío finalmente la consiguió. Entonces estás diciendo que los Beatles hicieron que un grupo de brujas satánicas maldijera todos estos álbumes y luego se los enviaran a personas que no les gustaban. Neil estaba bastante absorto en toda la historia, como todos estábamos en este punto. Paul y George estaban totalmente en contra, eso es lo que escuché, continuó Reggie, pero John y Ringo pensaron que sería una gran publicidad. Realmente no creían en Satanás ni en la magia negra. Se sabía que John era ateo. Simplemente pensaron que tenía el potencial de ser un gran truco publicitario y alejarse de la imagen limpia de los primeros discos con los trajes a juego y esas cosas. Escuché que envidiaban una imagen más despreocupada de los Rolling Stones, que tenían discos como Satanic Majesties Request y Goat Seat Soup. John quería sorprender a la gente y hacer una declaración y esa fue la idea original detrás de la portada del álbum Butcher. ¿Así que la maldición no fue real?, preguntó Sheila. Era solo una imagen de portada alternativa con algo de duración extra de la canción. No, la maldición en sí era real, hombre. La portada original del carnicero se modificó ligeramente y John hizo un remix de Nowhere Man.
Un contrabandista familiarizado con un miembro del aquelarre satánico hizo 6 impresiones y luego se llevó a cabo una misa negra para colocar la maldición sobre los registros. En la ceremonia se sacrificó un gato blanco y su sangre entró en el vinilo del que se extrajeron esos discos. Reggie hizo una pausa para tomar un trago, pero nadie habló. Hubo alrededor de 1 minuto de silencio en el que todos nos miramos antes de que él continuara. La historia cuenta que Lennon se asustó absolutamente cuando se enteró de esto. Hombre. Amaba a los gatos, hombre. Pero él no sabía nada de esto en ese momento y los registros se hicieron y se enviaron a 6 personas a las que John quería que viniera la mala suerte. ¿Qué pasó con esa gente? Le pregunté. Mira, ya he dicho suficiente. ¿Quieres hacerme una oferta por alguno de mis registros, hombre? Reggie miró a Neil. Mientras Neil negociaba con Reggie, las chicas y yo caminamos hacia la orilla del río para quedarnos bajo el cálido sol y ver pasar a las corrientes. Nos sorprendió lo rápido que había pasado el tiempo, pero Reggie había sido un anfitrión entretenido y estábamos sintiendo los efectos de su bebida casera, que tenía un contenido de alcohol engañosamente alto. Se acordó que Renner regresaría a la ciudad. Nos despedimos de Reggie y le agradecimos su generosidad. Neil había comprado los bootlegs de Pink Floyd y Black Sabbath que quería, y Reggie había echado una botella de 1/4 de galón de su bebida casera. Regresaré la semana que viene para comprar Guitar Slaughterhouse, dijo refiriéndose a un bootleg de Deep Purple que no podía permitirse comprar ese día. Mientras volvíamos a subir al coche para volver a casa, me volví hacia el porche para despedirme y vi el álbum de Carnicero de The Beatles descansando en posición vertical en uno de los estantes. Incluso desde la distancia, los ojos de la cabeza de ese bebé decapitado y ensangrentado que descansaba en el regazo de Paul McCartney parecían mirarme directamente. Sentí un escalofrío por mi espalda. La cabeza de la muñeca tenía un aspecto amenazador, casi enojado. No vi a Neil durante 2 semanas después de eso. Normalmente me lo encontraría en el campus un par de veces a la semana, incluso si no teníamos planes. De hecho, ninguno de nosotros lo había visto, así que pasé por Record Orchard en lo que debería haber sido su turno. Neil ya no trabaja aquí. No me dijeron nada más, así que pasé por su apartamento. Oye, ¿qué te pasa, Neil? Todo el mundo está preocupado. El interior de su apartamento era impactante. Neil no era un fanático del orden ni nada por el estilo, pero se notaba que no habían captado nada. Había una enorme pila de latas de cerveza vacías en la esquina. Hombre, todo está jodido, dijo Neil. Parecía con resaca. Entré a trabajar el miércoles pasado después de mis días libres y me despidieron. Me acusaron de robar. Nunca he robado nada en mi vida, y he trabajado allí durante 2 años, pero no me escucharon. Me acaban de despedir. Wow, dije. Eso es pesado. ¿Por qué no ha devuelto ninguno de sus mensajes? René y yo hemos estado tratando de localizarlo. Acabo de estar, no sé, no puedo describirlo. Todo se ha ido a la mierda. Fallé 2 de mis exámenes parciales la semana pasada. Simplemente no podía estudiar, no podía concentrarme, no podía recordar nada. Es extraño y es como si la gente me evitara. Me siento en una sala de conferencias y nadie se sentará a menos de 10 pies de mí. Bueno, Neil, mírate, no parece que te hayas duchado o cambiado de ropa durante días. No, antes de que esto empezara a pasar. Y nadie está siendo amable conmigo. Voy a la tienda y todos son groseros y me miran como si fuera a robar algo. Cuando Neil me contó su historia, yo mismo comencé a tener emociones encontradas. Por un lado, él era mi mejor amigo en la universidad y me sentí muy mal de que todo esto le hubiera pasado, pero por otro lado, me sentí particularmente molesto con su comportamiento de lloriqueo. Me rechinó. Se quedó sentado en el sofá con aspecto de abandonado, con la cabeza gacha y bebiendo de una botella de licor de malta caliente y sin sabor. Tienes que hacerme un favor. Tengo asuntos pendientes con Reggie. No creo que debas gastar $50 en un récord de contrabando cuando acabas de perder tu trabajo y estás preocupado por pagar las facturas, le dije. No es eso. Tengo que devolver el disco de The Beatles, el disco del carnicero. No compraste ese álbum. Mi nivel de molestia con Neil estaba aumentando.
No, lo tomé prestado. Yo tomé el disco del álbum de Pink Floyd y lo cambié con el disco del álbum de Carnicero, hombre. ¿Tú lo robaste? Estás loco. Lo tomé prestado, eso es todo. Cambié los discos cuando entró a buscar las botellas de su cerveza, que me dio porque no tenía cambio. Solo quería escucharlo, grabarlo. Luego lo devolvería cuando volviera el siguiente fin de semana. No quise hacer ningún daño, pero creo que es verdad, es real. Neil estaba casi llorando ahora. ¿Qué es verdad? La maldición, hombre. La maldita maldición del álbum Carnicero de The Beatles. ¿De qué otra manera puedo explicar todo lo que ha estado sucediendo? Quizá tenga mal karma, Neil. Reggie fue tan amable con nosotros y te llevaste algo que no te pertenecía. ¿Cómo pudiste ser tan idiota? Nuevamente me sorprendió la poca paciencia o comprensión que tenía, considerando lo molesto que estaba Neil. Lo sé, pero es más que eso. Está jodidamente maldito, amigo. Tienes que ayudarme. Tienes que llevarme ahí fuera. Mi coche no funciona. La semana pasada se apagó la bomba de aceite y se quemó el motor. Está bien, mira. No puedo ir hasta allí y traerte de vuelta, porque tengo laboratorio más tarde, pero te lo devolveré si dejas de beber, te duchas y te recuperas. Jesús, eres patético ahora mismo. Neil aceptó mis términos y condiciones y conduje fuera de la ciudad, por el río Mackenzie para devolver el récord. No estaba convencido de la maldición del álbum Carnicero de The Beatles, pero sí pensé que gran parte de la histeria y la continua desgracia de Neil eran psicológicas y autoinfligidas. Una de mis preocupaciones era que Reggie pudiera empezar de nuevo con su historia de brujas y maldiciones satánicas. En el estado actual de Neil, eso podría empeorar las cosas. Tal vez si devolvía el registro de manera segura y me disculpaba en su nombre, incluso si ofrecía que Neil saldría y haría un favor para compensarlo, entonces Reggie aceptaría la disculpa y Neil podría recuperarse. Aún así, no podía quitarme de la cabeza esa última imagen de la portada del álbum de Carnicero, esa cara ceñuda y esa mirada malvada que tenía la cabeza de la muñeca ensangrentada la última vez que la vi. Y estaba bastante nervioso cuando conducía por Springfield en el camino, el disco en su manga descansaba junto a mí en el asiento del pasajero, y estuve casi involucrado 2 veces en un accidente automovilístico. Uno de los incidentes fue un camión maderero completamente cargado que pasó por un semáforo en rojo. Mi pequeño coche habría sido aplastado si no lo hubiera visto a tiempo y me hubiera desviado para evitarlo. Reggie parecía estar atendiendo su huerto mientras yo bajaba por el camino de entrada. ¿Qué te trae de vuelta aquí, joven? Me recibió cuando salí del coche. Mi visita fue inesperada, así que estaba un poco nerviosa por molestarlo. Reggie, señor, volví para disculparme en nombre de mi amigo Neil porque no pudo asistir el fin de semana pasado como dijo que haría. No estaba preocupado por eso, dijo Reggie. Y devolver algo que él mismo pretendía devolver. Y para expresar sus más sinceras disculpas por el deseo de expresarse. Metí la mano en el coche y saqué el disco hasta la mitad de su funda negra para que Reggie pudiera verlo. No quiso hacer ningún daño, solo es un gran fanático de la música y coleccionista de discos y quería grabar el álbum y luego traerlo de vuelta. Estoy seguro de que ni siquiera pensó que te darías cuenta y sé que Neil siempre se ocupa de su vinilo, por lo que no encontrarás huellas dactilares ni rayones en él. Créame, le di el infierno por eso también. Fue una estupidez, pero lo siente. El rostro de Reggie parecía haberse convertido en piedra. ¿Escuchó el disco? Sí señor, creo que una vez, cuando lo grabó y... Reggie se quedó allí mirándome directamente. Lo siente mucho, Reggie. Fuiste muy hospitalario con todos nosotros y no te mereces esto. Él sabe que la cagó. No me refiero a eso. Bueno, ha tenido mala suerte últimamente. Mira, no hablabas realmente en serio con todas esas cosas de hechizos y maldiciones satánicas, ¿verdad? Quiero decir, está realmente convencido de que está maldito. Solo quiere que sepas que lo siente y quiere dejar todo esto atrás. Incluso vendrá y hará un trabajo para ti en tu casa aquí si quieres. Está maldito. El viejo hippie casi me grita. Dile a Neil que acepto su disculpa, pero eso no lo va a ayudar, hombre.
No solo está maldito, sino que le quitó algo a un extraño sin permiso. Lo sé, fue algo terrible, señor. Es mala energía. Energía oscura. Eso solo empeorará la maldición. ¿Cómo lo sabes? Le pregunté. ¿Cómo sabes que la maldición es real y no solo una historia espeluznante? Te creo sobre los años 60 y Laurel Canyon y todo eso, pero eso no significa que la maldición realmente funcione. La maldición es real, gorjeó Reggie como un hombre con neumonía aguda. El álbum del carnicero pertenece a un amigo mío. Me preguntó si podía conseguirle una copia, porque era un gran fanático de los Beatles. Sabía la historia sobre la maldición y lo que les sucedió a algunas personas que escucharon el disco, pero ninguno de nosotros lo creímos totalmente, hombre. Podría haberlo escuchado también, pero él lo tocó antes que yo y fue entonces cuando las cosas le salieron mal. El negocio de su padre estaba teniendo algunos problemas económicos, por lo que abandonó los estudios durante un semestre para ayudar con el negocio familiar. Casi tan pronto como lo hizo, fue reclutado. Por alguna razón, la junta de reclutamiento lo tenía claro, a pesar de que casi había terminado con la universidad. Lo enviaron a Vietnam, hombre. Había sido un estudiante sobresaliente, podría haber sido piloto o algo así, pero lo enviaron a la infantería. Escribimos durante un tiempo. Le dispararon 2 veces y lo enviaron de regreso. Estaba casi listo para irse a casa, pero su pelotón fue invadido y se convirtió en prisionero de guerra. El ejército sabía que estaba vivo cuando terminó la guerra, pero se quedó atrás. No sé si todavía está vivo. Por eso me quedo con el álbum del carnicero. Bueno, suponiendo que la maldición sea real, debe haber una manera de eliminarla, ¿verdad? No lo sé, suspiró Reggie. La historia cuenta que John Lennon hizo la lista, así que cuando se enteró de lo que les sucedió a las personas a las que se les envió el registro, trató de localizarlas y destruirlas. También trató de levantar la maldición, porque cuando invocas a las fuerzas oscuras para maldecir a alguien injustamente, esa energía regresa sobre ti, hombre. No fueron solo las personas en la lista de John las que lo escucharon y la gente comenzó a tener mala suerte. Cuando John se enteró, fue a ver a diferentes mediums y sacerdotes sobre la eliminación de la maldición, pero, que yo sepa, nunca lo logró. Reggie pareció mirar más allá de mí. No parecía enojado, por mucho que estuviera perdido en recuerdos que prefería no visitar. Personalmente, creo que esa maldición tuvo algo que ver con el final de The Beatles y su asesinato, dijo en voz baja. Me acerqué a Yoko Ono una vez en Nueva York, cuando ella saludaba alegremente a los fans, y le dije que sabía sobre los álbumes malditos del carnicero, y que un amigo mío necesitaba ayuda. Me miró directamente a los ojos y me dijo, siento no poder ayudarte, luego se subió inmediatamente a su limusina y se fue. Eso fue en 1983, hombre. Sé que ella lo sabía. Sé que John contrató a alguien que rastreó 3 de los registros malditos y fueron destruidos en los años 70. También escuché que una copia pertenece a un coleccionista privado en Londres que está al tanto de la maldición y la mantiene bajo llave. Se rumorea que el coleccionista es Jimmy Page de Led Zeppelin, porque era un coleccionista de artículos ocultos y compró esa mansión encantada en Escocia que pertenecía a Aleister Crowley. Una copia está aquí. El otro nunca se ha contabilizado. Lo destruiría o tal vez se lo vendería a un coleccionista que lo entendiera y pudiera mantenerlo a salvo, pero no es mío y no sé si mi amigo sigue vivo en Nam. No sé cómo le afectaría eso y, de todos modos, es un mal juju, hombre. Cuando terminamos de hablar, Reggie guardó el álbum de carnicero de The Beatles y me deseó suerte ayudando a mi amigo, pero dejó en claro que no quería que volviera a molestarme con nosotros. Me alejé con la esperanza de que la historia de la maldición fuera solo la ilusión de un hombre que había ingerido demasiadas sustancias que alteran la mente en su vida. Mientras conducía por la autopista Mackenzie de regreso a la ciudad, no hubo ninguna llamada cercana con accidentes automovilísticos ni nada, así que comencé a sentirme más a gusto. Aún así, la canción seguía sonando una y otra vez en mi cabeza, y prácticamente podía escuchar a John Lennon cantar, "Esa real noere man, sitting in his Maryland, él es un verdadero hombre de ninguna parte, sentado en su tierra de ninguna parte". Eso fue hace más de 20 años.
Sheila, René y yo nos graduamos de la universidad como estaba planeado y tuvimos carreras exitosas. A veces escucho de ellos en las redes sociales, pero nunca hablamos de Neil. Reprobó la escuela y trabajó en trabajos ocasionales, pero nunca pudo mantener un salario fijo. Nos mantuvimos en contacto por un tiempo, pero su alcoholismo empeoró y cuando lo vi, siempre estaba divagando sobre la maldición. Realmente se había convertido en Doberman. Tal vez su maldición fue solo una locura, una diátesis para la esquizofrenia que vino de su dura infancia y fue desencadenada por la historia del álbum del carnicero. Quizás. Hasta el día de hoy, todavía me siento atraído por las tiendas de discos usadas, cuando viajo y siempre busco copias del álbum de carnicero de The Beatles. Por supuesto, nunca encontré una de las copias malditas, pero incluso cuando encuentro el álbum oficial del carnicero, todavía siento un escalofrío correr por mi espalda mientras inspecciono la portada en busca de sangre extra y los ojos penetrantes y malvados del cabeza de muñeca decapitada que descansa sobre el regazo de Paul McCartney. Aquel era un día lluvioso. El agua caía tranquilamente, las nubes estaban espesas y grises, y se sentía el clásico olor de la tierra mojada, entrando por la ventana. Cada tanto caían rayos, el rugir de estos resonaba por todo el cielo. Estaba en la cocina, cortando zanahorias para poder prepararle el almuerzo a mi esposa e hija, mientras miraba la lluvia. Fue entonces cuando mi pequeña vino y se acercó a mí. Me tocó la pierna buscando mi atención, la miré. «Papá, ¿a ti no te asustan los rayos?», preguntó. Su pregunta me extrañó, porque quería saber eso. No era común que preguntara cosas así. «¿Por qué quieres saber eso?», cuestioné. «Es que, a veces veo los rayos, y de verdad me asustan», dijo. «¿A ti no?». Entonces entendí, era simple miedo infantil. Me agaché y la miré a los ojos, le di una sonrisa cálida y dije: «Linda, no deberías preocuparte por los rayos. Por lo general solo caen en antenas y metales», aclaré. «Además, estás adentro. No creo que debas preocuparte». Ella se alegró, y todo miedo se esfumó de su ser. Me agradeció con un abrazo y se fue a jugar a su habitación. Varios minutos después, ya había terminado de preparar la comida. «Linda, Liz», exclamé, llamando a mi familia. Liz, mi esposa, acudió a mi llamado, sin embargo, la pequeña no estaba. Volví a nombrarla, pero no vino. Le pregunté a mi mujer si la había visto, pero me dijo que no había estado con ella. La buscamos por los interiores de la casa, ya que no creíamos que se hubiese ido afuera, debido a la incesante lluvia. En un momento, se nos dio por mirar por la ventana que daba al patio trasero, y allí la vimos. Linda estaba jugando felizmente bajo el agua, usando su camperón y sus botas, riendo, saltando, desparramándose por los charcos de barro. Rápidamente, Liz abrió la puerta corrediza que daba al patio y comenzó a llamarla para que entrara, pero mi hija no la escuchaba. El sonido de la lluvia era bastante fuerte y ella estaba demasiado concentrada en su juego. Enseguida di unos pasos afuera de la casa, exponiéndome al agua cayendo, y le grité: «Linda, ven para acá». En ese instante, se dio cuenta de nuestra presencia. Se volteó alegremente, pero, al verme enojado, su expresión cambió a una de vergüenza. Comenzó a caminar hacia mí, apenada. Un paso de mi hija, su otro pie viniendo detrás. La expresión de alivio de Liz. Mi enojo inofensivo. Una gota cayendo sobre su hombro, muchas más empapándonos. Una descarga que resplandece en el cielo. Un mal presentimiento. Yo diciéndole a Linda que se apure, ella acelerando el paso. Una descarga que sale disparada desde las nubes. La cara de impacto de mi esposa. Mi enojo pasando a horror total. Un estruendo ensordecedor esparciéndose por todo el lugar. El cuerpo de mi hija siendo electrocutado y quemado, para luego caer al suelo, sin vida.